La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Nosotros somos una familia humilde, de orígenes muy sencillos. Mi madre es hermana de 7 hermanos. Mis abuelos solo tenían su casa a la orilla de un cerro en una parte muy pobre del país. A punta de trabajo y esfuerzo, poco a poco, todos los hermanos de mi madre han ido abriéndose camino a través de la vida, hasta tal punto que son adultos independientes y medianamente bien acomodados. Mis tíos crecen, se juntan y cooperan, cada uno lo que pudo o cada uno lo que quiso, y le compran una casa a mi abuela, una hermosa casita, que estaba misteriosamente también en un precio muy bajo. Pero mis tíos la revisaron estructuralmente, ellos sabían de construcción, revisaron el vecindario, preguntaron por aquí, por allá, no encontraron nada raro, algo que justificara el precio tan bajo, o algo que estuviera mal dentro de aquella casa. Así que hicieron la compra y se la regalaron a mi abuela. Además de estar más grande que la actual casa de mi abuela, esta casa nueva era más grande que la que tenía antes, también estaba más cerca de todos sus hijos, por lo que mi abuelita se puso muy contenta con aquel regalo y se fue a vivir inmediatamente a su nueva casa. Mi abuela vivió cerca de 5 o 6 años en esa casa y después murió. Ni siquiera hubo un diagnóstico, mi abuela ya era mayor en ese tiempo y simplemente se dijo que murió de viejita. La casa se la dejó a mi madre y ninguno de mis tíos tuvo problemas con esa última decisión de mi abuela. Ellos entendían que era la casa de mi abuela y que si su deseo era venderla para dejar el dinero a quien ella quisiera estaba bien. Y así pues, mucho menos tuvieron problema si se la dejaron a su hija favorita. Así fue como aquella casa llegó a manos de mi madre y algunos años después llegó a mis manos del mismo modo. Yo tengo solo un hermano, pero él se fue cuando era joven y nunca regresó. No sabemos si se perdió o simplemente perdió la vida o está en otro país trabajando. Un día nomás salió de la casa enojado con mamá y nunca regresó. Mi madre siempre fue muy entregada a mi crianza. Supongo que le causaba un poco de culpa la salida de mi hermano. El que mi hermano se haya ido quizás la hizo enfocarse un poco más en mí. Pero la cosa es que cuando mi madre muere, la casa llega a mí por herencia. La casa donde vivía mi familia inmediata es también más chica que la casa que era de mi mamá, así que no dudamos nada a la hora de poner en renta la casa más chica e irnos a vivir a la casa que mi madre nos había heredado. Vivimos en esa casa durante muchos años. Llegamos cuando mi hija mayor tenía 16 años y mi hijo menor tenía 10. Si alguno de ustedes ha sido padre de hijos de esta edad, sabe que la paternidad te consume y se vuelve muy demandante. Las variables de lo que pueden pensar o lo que le puede pasar a tus hijos son muchísimas. Debes estar muy atento de su escuela, de sus amigos, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Además de que debes cumplir con el resto de tu vida también, tu trabajo, tus amistades. Yo soy ama de casa. Mis hijos y mi marido salen de la casa todos los días en la mañana y yo me quedaba en casa haciendo limpieza, comida, todo lo que conlleva hacerse cargo de una casa. Desde que yo llegué a vivir allí, a esta casa, empezaron a suceder cosas extrañas. Hay que recordar que yo llegué aquí a partir de la muerte de mi madre. No sé si estas cosas ya ocurrían desde antes que yo estuviera aquí, porque que yo recuerde, ni mi madre ni mi abuela habían dado alguna plática o nos habían dicho que sucedieran cosas, porque que yo recuerde, ni mi madre ni mi abuela habían dicho o platicado o siquiera dado alguna señal de que ocurrían cosas paranormales aquí. Nunca dijeron nada entre pláticas, ni yo escuché que sucediera, pero mientras yo estuve en esa casa, sí pasaron cosas raras, y al principio eran cosas muy sencillas. No sé si yo no las veía todas o las fui descubriendo poco a poco, o fueron en aumento, no sabría decirles con certeza, pero eran cosas que ocurrían solamente cuando yo estaba sola. Empezó con puertas que se cerraban en la casa cuando no había nadie más que yo. Jamás me engañé a mí misma diciendo que era el aire o algo así. No había aire, las ventanas estaban cerradas y las puertas se cerraban solas. Se cerraban con fuerza, no se emparejaban. Recuerdo que cuando este asunto de las puertas me empezó a ocurrir más seguido, empecé a gritar cosas como «¡Ey, no azotes la puerta! Es de mala educación».
O también empecé a cerrar las puertas, yo misma, para que no se cerraran después, para que no me las azotaran. Pero igual, de algún modo se abrían y las volvían a azotar. En una ocasión, estaba sentada en la sala, tomando café, y entonces escuché muy claramente cómo alguien pasó por detrás de mí. Escuché los pasos de alguien caminando detrás de mí, chuc, 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 chuc. Y volteé rápidamente, pero no había nadie. Y es que no era extraño que no hubiera nadie, de hecho no debía de haber nadie, se supone que yo estaba solo en la casa, pero me hizo voltear porque escuché esos pasos demasiado cerca. Eran más o menos las 9 de la mañana y se suponía que yo estaba sola. Recuerdo que pensé, mi mamá está enojada porque le cerré las puertas. Entonces empecé a pensar que mi madre era quien estaba conmigo. Es que eso no se los había comentado, pero yo pensaba que quien hacía estos fenómenos de las puertas, estos pasos, era mi madre. Pensaba que era ella la que vivía conmigo en la casa. Como había sido casa de ella los últimos años de su vida, quizás ella quería seguir caminando entre los pasillos, y si yo estaba aquí, pues mejor que acompañarme. Debo decirles también que la partida de mi madre no fue sorpresiva. No voy a decirles que no me sentí mal, pero sí les puedo contar que me preparé para cuando ella partiera. Hablamos sobre nuestra relación, nos despedimos en forma, ella y yo teníamos las cuentas claras, no había rencores entre nosotros, ella estaba grande y ya sabíamos que iba a partir. De igual modo, supongo que también entienden que no hay forma de que la partida de una madre no sea dolorosa, pero sí nos prevenimos ambos. Este tema de pensar que era mi madre la que andaba conmigo en la casa generó cierta especie de conductas en mí que no eran normales. Por ejemplo, empezar a hablar al aire, a contar cosas que me sucedían durante el día como si estuviera alguien a un lado de mí. A veces, si tenía alguna reflexión sobre algún tema, lo decía simplemente al aire. Si alguien me viera iba a decir está hablando sola, pero yo sentía que estaba hablando con mi madre, que ella me escuchaba. A veces también hablaba con ella como si estuviera con nosotros durante todo el día. Por ejemplo, le decía, ¿viste qué bien se le veía a mi hija el vestido azul que traía puesto ayer? O si algo me molestaba, también lo podía hablar con ella sobre lo mal que me había tratado el señor de la tienda, o no sé. Empecé a hacer ese tipo de cosas. Había muchas señales. A veces me llegaba un olor a flores de la nada. Simplemente podía estar yo en la cocina preparando algo y me llegaba un hermoso olor a flores. Recuerdo que la primera vez que lo detecté, pensé, este es un regalo de mi madre. Cerré mis ojos, suspiré y le dije gracias, mamita. Pasaron muchas cosas de este tipo, de esta índole. Pequeñas, siempre, detallitos. Pero con el tiempo empecé a ver otro tipo de cosas. Ahora veía sombras que pasaban a mi alrededor, o a alguien parado al final de algún pasillo. Cuando pasaba por un cuarto, a veces sentía cómo se me quedaban viendo, o veía a alguien parado dentro de alguna habitación. Nunca lo distinguía totalmente. No estaba segura si era mi mamá o no a quien yo comencé a ver, pero como tenía tiempo rondando la casa, y también la idea de que era mi madre rondaba mi cabeza, supuse que con el tiempo ella se dejaría ver. En otra ocasión, quisimos hacer una remodelación. Íbamos a cambiar todo el piso de la casa, el cual era muy viejo. Imagínense ustedes, mi abuela había recibido aquella casa con ese piso. Yo era la tercera generación que estaba viviendo en la casa con ese piso de mi familia. Entonces, las personas que trabajaban en la obra de remodelación dentro de mi casa llegaban cerca de las 8 de la mañana y se iban a las 3 de la tarde aproximadamente. Nosotros no salíamos de nuestra casa, no teníamos a dónde ir, la otra casa la habíamos rentado. Seguíamos viviendo allí mientras estos señores trabajan. Pero si hubiera sabido de antemano todo el relajo que se iba a hacer con esto de la remodelación, puede que ni siquiera hubiera querido que se realizara el cambio de piso. La cosa es que el segundo día de trabajo más o menos, escuché que ellos dejaron de trabajar y solo escuchaba un cuchicheo, como que se susurraban entre ellos. Yo me encontraba en mi cuarto viendo la televisión. Los señores estaban trabajando en la sala. Lo bueno de esa remodelación es que yo me liberé de barrer, de trapear todos los días y todos los trabajos domésticos se redujeron a lo mínimo posible. Pero ellos, en ese día, simplemente detuvieron sus labores. Yo no sabía por qué, pero la verdad no me importaba mucho. Yo estaba en mi cuarto y yo no les decía nada sobre lo que hacían o no hacían. Así que el que se detuvieran no pasó más allá de llamarme la atención.
Sin embargo, me gritaron desde la sala. Los señores me hablaron para que fuera y los encontré a todos reunidos. Me dijeron: señora, le tenemos una sorpresa. Resulta que al levantar el piso apareció una cosa rara debajo, una especie de cuarto, una especie de sótano, pero sin puerta. Parecía estar sellada, como si le hubieran echado cemento encima para tapar la entrada, y esos señores lo habían descubierto. Y luego, después de tapar la entrada, hubieran echado el piso. Recuerden que el piso estaba desde que mi abuela llegó aquí. Quizás ese hueco sellado en el suelo estaba desde antes de construir la casa, era imposible saberlo. Pero lo que sí era cierto era que en el piso había un hueco que los muchachos habían destapado, y le habían quitado también una tapa de concreto que bloqueaba la entrada al agujero, que estaba frente a nosotros. Les pregunté a los muchachos, a los señores, si ellos sabían qué había abajo, pero me dijeron que no, que solo lo habían destapado y me habían avisado. Pero yo noté que algunos de ellos se voltearon a ver cuando pregunté. Supuse que algo me estaban escondiendo y pensé que quizás habían encontrado dinero, algunas monedas viejas de oro, quizás. No podría saberlo, ya ven que dicen que hay entierro, que la gente de antes enterraba su dinero. Pero lo sospeché, la verdad, aunque no pudiera saberlo, lo sospeché. Así que les dije que por hoy terminaba su trabajo. Justo en ese momento les indiqué que esperaran nuestras indicaciones y ellos recogieron su herramienta y se fueron. Yo esperé a mi esposo, que es el primero en llegar a casa. Él y yo comemos y luego vamos por los niños a sus escuelas. Esa es nuestra rutina de la tarde. Recuerdo que mientras esperaba a mi marido, me senté en la sala y pregunté al aire: «Ma, ¿qué hay allí abajo?». Era mi costumbre hablarle a mi mamá. Hasta donde yo sabía, yo estaba hablando con mi madre cuando dije esto. Recuerdo que justo cuando terminé de preguntar esto, de nuevo llegó hasta mí el olor a flores. Ese fenómeno sucedía frecuentemente, pero esta vez lo ligué directamente con la pregunta. Recuerdo que sentí que mi madre me estaba diciendo que había algo para mí allí abajo. Cuando llegó mi marido, lo primero que vio fue el agujero en medio de la sala y en la casa, en el piso. Pero como yo no estaba cocinando por el mismo tema del polvo y la remodelación, él llegó con un pollito asado, lo puso sobre la mesa y me preguntó sobre el hueco y me dijo: «¿Algo que tenga que saber?». «Sentémonos a comer», le dije yo. Le conté sobre los señores, que me pareció que habían escondido cosas, sobre que yo no estaba cuando encontraron el hueco, sobre cómo y por qué los despaché, y sobre la respuesta de mi madre a mi pregunta. Yo le decía seguido que estas cosas me pasaban, pero él nunca me creyó. Siempre decía que eran tonterías mías, que extrañaba a mamá y la casa me la recordaba, que eran fenómenos totalmente normales, pero que yo no conocía la explicación. La cosa es que nos pusimos de acuerdo y bajamos por el hueco que estaba allí en el suelo. Tenía una especie de bajadita hecha con tierra. No tenía escalones, era más bien un túnel improvisado inclinado hacia abajo, pero tenía en los costados algo que parecían ser pilares de cemento, que eran parte de la construcción de este tipo de túnel. Conforme íbamos bajando, la iluminación se fue haciendo pobre. Sacamos nuestros celulares y prendimos las linternas. De verdad, esto nos sacó mucho de onda porque teníamos mucho tiempo viviendo en aquella casa y nunca detectamos, por ejemplo, un sonido específico cuando caminábamos por arriba de este agujero, que sonara bofo, los niños brincan, juegan, algún sonido que evidenciara este hueco. No teníamos ni idea, no habíamos tenido ninguna pista de que esto existiera. No logramos avanzar mucho, no era un espacio tan grande, no era un hueco profundo, era más bien chico, pero con nuestras linternas logramos ver, por ejemplo, las paredes de tierra. Los pilares esos de concreto puestos pareciera que en lugares específicos por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Supongo que era para soportar el peso de la casa, el peso del piso. Allí abajo encontramos ropa, huesos y un cuchillo rudimentario. No sabría decirles cuánto tiempo tendría esa ropa allí abajo, pero era una tela que parecía que en algún tiempo había sido blanca. Era una camisa amarillenta y unos pantalones de tela, café oscuro. Se veía sucio. Cuando lo quisimos levantar, cayeron de la tela los huesos que les dije que habíamos encontrado. Yo no soy doctora ni forense, mi marido tampoco. No sabemos si eran humanos o no, pero sí recuerdo que nos dio muchísimo miedo y sentí un escalofrío que me recorrió desde la punta del cuello hasta los pies. Yo tomé el brazo de mi marido cuando él quiso levantar la tela y cuando cayó el hueso le apreté su brazo.
Me dijo, ¿y esto? Al momento que también agarraba el cuchillo con un mango de madera que se veía casero totalmente. Se notaba que no era algo fabricado por una empresa especializada ni comprado en tienda. Era más bien algo hecho a mano. Le dije a mi esposo que nos fuéramos, que algo no me gustaba. Yo podía sentir que algo no estaba nada bien. Mi marido se quería quedar porque, según él, podía haber algún buen tesorito por allí guardado, y él tanteaba las paredes con sus manos, las tocaba, esperando encontrar algún espacio que no hubiera visto. Pateaba el piso buscando un hueco. Estaba inspeccionando a conciencia aquel espacio. Yo dije, mamita, protégeme por favor. Y justo cuando dije esto, escuché de nuevo los pasos, pero ahora justo a un lado de nosotros. Se escucharon a un ladito junto a nosotros, y luego se oyó cómo se movieron hacia la entrada de este agujero, como si hubieran salido. Yo pensé que solo los había escuchado yo porque no estoy acostumbrada a compartir estas experiencias. Volteé rápidamente hacia la entrada del agujero y ni siquiera había pelado a mi esposo. Entonces oí su voz que me dijo, ¿tú también lo estás viendo? Yo no lo había visto, no me había percatado, pero había una cara asomándose hacia donde estábamos nosotros, como si la cara estuviera afuera del agujero y solo metiera su cabeza y nos estuviera viendo ahí abajo. Era un hombre viejo, solo le podíamos ver su cara, pero tenía la piel súper arrugada, cabello blanco. Se asomaba por una de las orillas de aquel hueco donde estábamos metidos mi marido y yo. Nos estaba viendo atentamente, fijamente. En un movimiento rápido y sin aviso, simplemente aquella persona se movió y quedó fuera de nuestro rango de visión. Ya no la podíamos ver por el agujero. Mi marido y yo salimos corriendo. Primero pensamos que era alguien que estaba dentro de la casa, que de algún modo hubiera entrado, quizás algún enviado de los trabajadores, pensando yo todavía que habían encontrado algo y que creían que había más cosas. Pero mi marido fue el primero en salir y no tardó ni 5 segundos. Yo iba tras él, pero él se movió más rápido que yo. Al salir no vimos a nadie, no había nadie afuera. Toda la casa estaba cerrada, ventanas, puertas, rejas, zaguanes, todo cerrado. Era imposible que alguien hubiera salido tan rápido. Lo buscamos por si se hubiera escondido, pero no había nadie. Esta cara de este señor mayor y los pasos que yo escuché adentro del hueco mi esposo también los vio y los escuchó claramente. Nosotros ese día mandamos a los niños a una casa de unos amigos con el pretexto de que la remodelación había tenido problemas y necesitábamos que no estuvieran. Los niños encantados se llevaban muy bien con esta familia. Mi esposo y yo estuvimos viviendo en aquella casa unos días más. Mi marido no quiso seguir mucho tiempo más allí. Los fenómenos se dispararon, el olor a flores cambió por un olor horrible, podrido, como algo insoportable. Las puertas empezaron a moverse con más ferocidad, a azotarse, a abrirse, a cerrarse. No importa si estábamos nosotros, si íbamos llegando, si estaba yo sola, si estaba con mi marido, si era de noche o de día. Los problemas eléctricos se volvieron locos. Yo no tuve ninguna oportunidad de ver nada, pero la última noche que pasamos en esa casa antes de salirnos y ponerla en venta, mi esposo dice que se le subió el muerto, que pudo haber aquel señor parado, aquel viejito que nos había estado viendo por la entrada de la cueva, lo pudo ver parado en la puerta de nuestra habitación y que él no se pudo mover en ningún momento. Fue el último día, fue la última noche que pasamos en aquella casa. Mi nombre es José y quiero contarles lo que me sucedió hace algunos años. Mi padre cayó enfermo un día de manera repentina. Yo no conocía a mi madre, ella murió el día de mi nacimiento. Y mi padre un día cayó enfermo de manera repentina. Desde siempre he vivido en casa de mi papá. No crean que soy un mantenido, de hecho creo que me va muy bien económicamente, pero nunca me fui de casa de mi padre. Lo intenté una vez cuando tenía más o menos 30 y pocos años, pero él me pidió que me quedara. Desde que yo era muy pequeño, él se dedicó a trabajar para mantenerme y darme una buena educación. Recuerden que solo éramos él y yo en la vida, mi madre no estaba con nosotros. Su vida era solamente yo. Me dio todas las atenciones que yo necesité. Hasta creo que me dio atenciones de más de las que yo necesitaba. Les diría que no hay nada que reprocharle a papá, pero me quedaría corto. De hecho, hay demasiadas cosas que agradecerle.
Les cuento esto para que entiendan el por qué yo no quise dejarlo solo. Si él me pedía que me quedara allí, así iba a ser. De hecho, yo tengo una casa, pero esa casa pues la rento y el dinero de hecho se lo doy a mi papá enteramente. Todo esto para que se den cuenta de cuál era la situación entre mi padre y yo. Éramos muy cercanos y nos queríamos mucho. De hecho, una vez tuve una pareja que no le gustaba que yo viviera con mi padre. Tuvimos muchos problemas por este asunto y mejor lo dejé. No era necesario que alguien que dice quererme esté en contra de mi familia. Pues cuando mi padre cae enfermo, lo hace de manera repentina. Ni siquiera avisó. Empezó a marearse y a ver borroso. Lo llevamos con un médico general para una revisión, lo mandó a hacerse unos estudios y en menos de 2 semanas mi padre ya estaba diagnosticado con un tumor inoperable en el cerebro, desahuciado. Él nunca perdió su lucidez, nunca se vio debilitado o imposibilitado, solo tenía algunas molestias, algunos mareos, pero físicamente siempre fue fuerte. Pero su humor, su estado anímico, por ejemplo, ese sí se vio muy mermado. Así que yo tenía que estar con él, mucho tiempo platicando, recordándole lo bonito que lo habíamos pasado durante nuestro tiempo juntos. Su partida era inevitable. Según el médico solo iba a vivir 3 meses, pero no aguantó ni 2. Mi padre no era una persona con muchos amigos, si acaso 3 o 4, que fueron los que acudieron a su funeral. No era de mucha conversación, no era muy social. Él se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Se dedicaba a su vida y no se metía en la de los demás, y siempre pidió el mismo trato para él. Cuando él se me adelanta en el camino, yo pienso seriamente en mudarme de casa. Ya no había motivo para que yo me quedara en aquel lugar. Mi padre ya no estaba. Pero al mismo tiempo, el recuerdo y el respeto hacia mi padre era mi motivo para no irme. No me molestaba tampoco vivir allí, era el lugar donde yo había crecido, donde hice tareas toda mi infancia, donde en ocasiones yo metía a mis novios a escondidas de mi padre, que estoy seguro que se daba cuenta, pero él no me lo decía. Es un lugar con bonitos recuerdos. Pues les cuento que cuando él murió, estaba en este dilema si cambiarme de casa o no. Como ya les comenté, tenía puntos por los que sí quería irme y puntos por los que quería quedarme. Así que entre que tomaba la decisión o no, pasó aproximadamente 1 mes. Y la decisión que tomé fue de no irme. Les voy a decir por qué. Un día en la noche estaba viendo la tele en la sala cuando escuché a lo lejos pasos, como si alguien anduviera dentro de la casa. Me levanté rápido, muy asustado. Recuerdo que me agazapé en el cuarto, a un lado de la cama, como si alguien que hubiera entrado a la casa no supiera que yo estaba allí. Pero eso fue lo que hice, fue lo que se me ocurrió hacer. Me quedé atento, escuchando, poniendo atención. Yo estaba dormido cuando escuché estos sonidos, estos pasos. En ropa interior, de hecho, estaba. Nunca se me ocurrió pensar que quizás lo soñé o algo así. Solo di por sentado y por hecho que alguien se había metido. Sin embargo, nunca encontré algo que comprobara que, en efecto, alguien había entrado. Solo los sonidos que había escuchado, pero aquellos ruidos fueron indicadores de lo que iba a comenzar los siguientes días. Empezaron indicadores muy claros de que algo paranormal empezaba a suceder en la casa de mi padre. Los focos parpadeaban y se fundían con mucha regularidad. Por ejemplo, el foco del baño se fundía demasiado seguido. A veces tenía que cambiarlo 2 o 3 veces por semana, sin importar si hubiera alguien cerca o no usándolo. A veces me estaba bañando y estando yo debajo el foco hacía una pequeña explosión y se apagaba. Era muy común que el foco del cuarto de mi padre se fundiera también. Yo tomé por costumbre empezar a dormir en el cuarto de mi papá. Esto es por lo que me quedé. Quería aprovechar el tiempo que durara su olor. Parece broma, pero los cuartos huelen a las personas. Y a mí me gustaba irme a dormir abrazando una almohada de mi padre. Pero ahorita que estamos hablando de olores, a veces también me llegaba un perfume como a flores. De repente en la noche podía oler muy clarito un olor a flores. Despertaba en la noche y estar rodeado de ese olor tan bonito no se me hacía raro, porque yo he escuchado, he leído, me han dicho que es como un regalo que te hacen tus seres queridos desde el más allá. Así que inmediatamente ese olor me remitía al recuerdo de mi padre. Poquito a poquito fui acostumbrándome a diferentes fenómenos que ocurrían, pero que antes de la muerte de papá no sucedían. Yo vivía aquí, yo sabía, conozco la casa. Por lógica, yo deduje que era mi viejo, que no se quería ir y que quería seguir conmigo. La verdad, yo hasta sentí bonito, vi bien aquella situación.
Sentía que él estaba conmigo y no sé si era mi paranoia, mi melancolía, pero algunas semanas que estuvieron pasando estos fenómenos paranormales, empezaron otros más densos, más gruesos, con más peso, más reales. Todo lo anterior se le puede adjudicar a mi mente, pero lo que continuó, no. Empecé a escuchar en las noches la voz de mi padre, así como lo escuchan, la voz de mi padre cuando yo estaba acostado, viendo la televisión, el celular o quizás cuando despertaba en medio de la noche por el mismo motivo. A veces escuchaba a mi padre en la sala, a veces lo escuchaba junto a mí a un lado de mi cama. Nunca le contesté ni le hablé ni nada, no estoy tan loco, pero sí estoy seguro que lo escuchaba. Recuerdo un día que lo escuché hablar a lo lejos. Me quedé sin moverme, solo escuchándolo hablar. No sé cómo explicarles, pero eran como susurros, como palabras a lo lejos, pero yo estaba seguro que era él, que era su voz, y así me quedé un rato solo disfrutando escuchándolo. La verdad es que me reconfortaba saber que andaba por ahí en la casa. Y así como los fenómenos auditivos hicieron su aparición, poco a poco hasta mantenerse casi fijos, casi diario, los visuales también lo hicieron un tiempo después. Comenzó con sombras que pasaban por un costado mío, sombras que acompañaron los pasos que escuchaba detrás de mí. De reojo miraba pasar a alguien entre la puerta del marco. Casi siempre después de ver algo, escuchaba otra cosa. De verdad, a mí me parecía que mi padre seguía entre la casa, y aquellos fenómenos solamente lo confirmaban, llenaban mi mente de alegría al saber que mi padre estaba cerca de mí. A veces me iban a visitar amigos o amigas a mi casa, y ellos me decían: José, vi a alguien pasar por allá. Cuando les decía que tenía un espíritu en mi casa, lo hacía con un tono como si fuera una broma, pero a la mayoría de mis amigos no volvieron jamás. Recuerdo con mucha claridad y con especial simpatía una persona que me visitó, y estábamos sentados en la barra de mi cocina. Estábamos frente a frente y yo escuché claramente los pasos que siempre escuchaba, y él me dijo: José, ¿hay alguien en tu casa además de nosotros? Le dije que no, que era un fantasma que vivía conmigo. Igual que los demás, le cambió su cara y después de unos minutos se terminó yendo, pero el semblante de su cara nunca lo podré borrar de mi mente. Para este punto de mi vida, los ruidos ya eran algo normal, no me alarmaba. De hecho, estoy casi seguro que mi mente los estaba comenzando a bloquear, como si ya no les hiciera mucho caso. Sabía que estaban allí, pero ya no eran tan llamativos para mí, no les prestaba tanta atención. Una tarde estaba sentado comiendo, yo estaba solo. Recuerdo que estaba comiendo un pollo a la plancha con arroz, de mis platillos favoritos, por eso lo recuerdo. Ese día que estaba comiendo tranquilamente, recuerdo que escuché los pasos detrás de mí y empezaron los susurros, muy cerca de nuevo, todo muy cerca, la voz de mi padre. Todo esto empezó a escucharse cerca de donde yo estaba comiendo. Simplemente sonreí, pero no volteé ni nada. Al principio intentaba buscar a mi padre con la mirada así rápido, pero como nunca tuve éxito, dejé de intentarlo. Así que cerré mis ojos, disfruté escuchando de aquellos susurros, aquella voz que se escuchaba tan cerca de mí. Me quedé callado poniendo atención a los susurros, a ver si podía descifrar lo que decía. Era una costumbre que agarré después de un tiempo, pero nada. Poco a poco los susurros fueron tomando forma. O quizás solo era mi cerebro dándole forma a cosas que en realidad no tenían. Mientras estaba pensando en todo esto, de golpe los susurros pararon y escuché una risa tétrica, muy fuerte, muy cavernosa. No sabría decirles cómo, fue algo muy grave, pero fue una risa que me hizo dar un brinco de mi silla y al mismo tiempo me hizo girarme hacia donde yo creía que venía aquello que estaba escuchando. Primero pensé que era papá por todo lo que ya les he comentado, tengo rato platicándoles, pero no lo era. Lo que vi parado al fondo de la cocina y viéndome fue algo muy real. Era un ser con forma de hombre, de humano, pero claramente no lo era. No era mi padre y no era humano. No era muy alto, era un poco más bajo que yo y yo mido 1,72 m. Tenía una panza horrible, grandísima, le colgaba. Su piel era rosa, pero de un rosa como el que te sale cuando te acabas de quitar una costra de pielecita nueva, o cuando tu piel está expuesta por una herida. No tenía órganos reproductores en su entrepierna. Sus pies eran enormes y sus brazos muy cortos. Tenía una cabeza lampiña,
sin nada de pelo y sus ojos eran de un blanco infinito. Lo miré directo a los ojos y parecía que me podía perder en esa blancura. No tenía nariz y su boca estaba cerrada. Yo acababa de pasar un primer susto cuando escuché la risa, pero ahora que abrí los ojos y que estaba viendo aquello me asusté mucho más. Me puse de pie como pude y medio trastabillé. Aquella cosa se me quedaba viendo. Yo sentí que no me quitaba su mirada de encima. De repente levantó uno de sus horribles y cortos brazos, levantó un dedo y lo puso en su boca, con la señal universal indicando que guardara silencio. Recuerdo que quise gritar y no podía. Todo esto pasó en segundos, fue muy rápido. Yo me puse de pie de la silla, salí de la casa, no cerré la puerta, no agarré nada al salir. Solo salí corriendo. Nunca más volví a la casa. Ese día me fui a un hotel y duré unos días hospedado. En lo que pedí la casa que tenía en renta, lo bueno que no batallé para que me la devolvieran. Esa casa ni siquiera me atrevo a rentarla o venderla. Tiene muchos años abandonada. Cuando hay que hacer alguna visita por reparación o algún mandado, siempre voy acompañado de alguien más. Si yo no soy experto en el tema, y si a mí me preguntan, pienso que esa cosa que estaba ahí se estaba aprovechando de que yo extrañaba a mi papá, y de algún modo lo estaba suplantando, agarrando energía de mí. Lo que vi ese día en esa casa me dejó sumamente traumatizado, pero lo peor es cuando a veces escucho los susurros que confundía con la voz de mi padre, y no sé si es mi mente que esté recordando aquellos días, o quizás hay algo detrás de mí, otra vez. Mi familia llegó a vivir a la casa donde viven hoy mis padres hace aproximadamente 20 años. Mi hermano y yo éramos jóvenes, más o menos tendríamos quizás 9 y 13 años respectivamente. Nos hacía mucha ilusión sabernos en una casa nueva. Para nosotros era una aventura, porque así lo manejaron nuestros padres. No quisieron decirnos que la verdadera razón de nuestra mudanza eran tiempos difíciles económicamente. Con el tiempo esta situación ha cambiado. Mi hermano y yo trabajamos y apoyamos a nuestros padres. Ya no necesitan que los apoyemos, pero se nos quedó la costumbre. La casa en cuestión era una casa muy grande, o quizás debo decir que tenía mucho terreno. La construcción era normal, tenía 3 habitaciones, una era para mi hermano, otra para mí y otra para mis padres. Una sala comedor y un patio enorme. Eso sí, era grande. Teníamos 3 vecinos directos, uno por cada lado de la casa y otro por la parte de atrás. La colonia donde llegamos a vivir, donde estaba esta casa que les acabo de describir y que es también donde mis padres viven actualmente, está en las afueras de la ciudad. Como dicen los memes, antes todo esto era monte. La casa no tenía acabados, de hecho era una casa muy humilde, muy bien construida, pero sin pintura, con techo de lámina, puertas bastante feas, como que la persona que la empezó a construir iba poniéndole cositas de poco a poco, pero muy poco a poco y muy a duras penas. Mi familia la fue arreglando y hoy es una casa bonita en una buena colonia. La ciudad la ha alcanzado y subió mucho de valor, pero antes no era así. De hecho, las 4 casas que les platiqué antes estaban unidas por el patio. No había cercas ni bardas que dividieran las casas. Y casualmente, la casa de un lado, de donde nosotros vivíamos, estaba abandonada. En la casa de atrás había una familia, y la casa del otro lado solo vivía un señor mayor, un viejito. Por supuesto que nosotros hicimos amistad con la hija de la familia de la parte de atrás. Hicimos una amistad muy bonita, no muy cercana, pero sí jugábamos juntos todas las tardes. Gracias a esta cercanía de los patios, teníamos mucho espacio para jugar y sin necesidad de salir a la calle, por lo que nuestros padres nos dejaban a veces estar hasta muy noche. Por ello mejor que estuviéramos jugando en el patio de atrás de la casa a que nos saliéramos a la calle. Desde que llegamos nosotros a esta casa, la casa abandonada ya se veía fea, como si hubiera estado sola por muchos años. A decir verdad, al día de hoy ya no existe, fue derrumbada. Según era un riesgo para la salud o algo así, no recuerdo bien cuál fue el motivo. Pero cuando yo era niño, esa casa se veía en muy mal estado. Era una casa un poco más chica que la de nosotros. No es ninguna sorpresa para ustedes porque también fueron niños. Estoy seguro que entienden que mi hermano, mi vecina y yo íbamos seguido a jugar a esa casa abandonada. A nuestros padres no les gustaba mucho la idea por los riesgos implícitos que existen asistir a estos lugares,
y que aparte éramos niños, pero ya saben que de todos modos nosotros íbamos. Misteriosamente, a veces nuestra pelota caía al patio de aquella casa, o por algún motivo debíamos de ir y ya estando allá pues nos quedábamos más tiempo del previsto. Pues esto que les voy a contar inició de esta misma forma. Se nos fue una pelota y nos quedamos sentados bajo un árbol platicando, tirando piedras, descansando. Solamente estábamos allí todos juntos y una de las costumbres que tenía mi hermano de chico, muy curiosa por cierto, era que le gustaba escarbar, hacer hoyos en la tierra. Cuando se sentaba en algún lado empezaba con la mano o con alguna vara que tuviera cerca, una piedra, a veces con el pie, pero le fascinaba escarbar, hacer huecos en la tierra. Si duraba mucho tiempo en un solo lugar, a veces llegaba a ser un agujero muy grande. Llegaba a ser huecos donde podía caber un niño sentado. Ese día estábamos platicando y él por supuesto estaba haciendo un agujero y se puso de pie y lo noté que puso especial atención en el hueco, en el agujero que estaba haciendo. Algo no se veía normal, algo estaba fuera de lo común. A mí me llamó la atención y puse atención en lo que hacía. Él se empezó a mover frenéticamente y vi que sacaba algo de la tierra. Vi que entre sus manos traía una cajita llena de tierra. Nuestra vecina se acercó también cuando vio aquello. De hecho, mi hermano no nos dijo nada, solo la levantó y se le quedó viendo. Parecía que estaba como ido viendo aquella cajita. «Parece un tesoro», dijo nuestra vecina. Y en efecto, a los ojos de un niño debió de parecer un tesoro, pero en realidad lo que estábamos viendo era un cofre. Un cofrecito de madera con algunos detalles de herrería, color tal vez en algún tiempo dorado, ahorita ya se veían oxidados. Era un cofre pequeño, cabía entre las dos manos de mi hermano. En vez de estar cerrado con un candado como uno esperaría con un cofre de un tesoro, tenía una especie de amarre con un lazo viejo, fibroso y de color café clarito. No parecía un nudo como el de los zapatos que los abres fácil, parecía un nudo que se hubiera hecho para que no se abriera. Mi hermano puso el cofre en el suelo y nos volteó a ver. «¿Qué hacemos con él?», preguntó al aire y nos volteó a ver primero a nuestra vecina y luego a mí. «Si es dinero, segurito que nos lo quitan. Mejor primero hay que abrirlo nosotros», dijo nuestra vecina. Lo sacudimos un poco y alcanzamos a escuchar varias cosillas adentro, pero no sabíamos con exactitud qué había, ni sonaba a que fueran monedas tampoco. Con unas piedras medio cortamos el nudo, intentando golpear lo mínimo posible la madera. Por supuesto que le dimos sus buenos golpes al cofre, lo rayamos, pero no era la intención. Colocamos el cofrecito sobre el piso, de lado, para que nos quedara el nudo volteando hacia arriba, y le estábamos dando golpes con una piedra, así como unos cavernícolas golpeando. Luego intentamos usar una piedra como cuchillo, luego jalamos el nudito, entre otras cosas que hicimos. Alguna funcionó porque el lazo se cortó, no sé cuál sería, pero se cortó. La tapa se abrió de golpe y el contenido se medio vació en el suelo frente a nosotros tres. Salieron de aquel cofrecito unas monedas que se veían muy viejas, una esclava de color plateado, no sé cómo le digan ustedes, acá en México son unas pulseras de metal que van en la muñeca, les decimos esclavas. Y lo que no salió del cofre, pero que también estaba allí dentro, eran unas fotografías, o por lo menos era papel fotografía, porque la humedad había hecho lo propio, supongo el tiempo, la tierra, y había dejado aquellas fotografías sin imágenes, no se veía nada. Recuerdo claramente que eran 3 monedas, porque no tuvimos ningún problema para repartirlos, excepto claro porque mi hermano dijo que el cofre lo había encontrado él, pero que él quería todo, pero en cuanto lo amenazamos con acusarlo, no tuvo problemas con repartir las monedas en partes iguales, una para cada quien. La esclava lo dejamos al azar en un juego de piedra, papel y tijera grupal entre los 3 y nuestra vecina fue quien la ganó. Hicimos el pacto de no decir nada a nuestros padres porque nos quitarían nuestros tesoros, nuestros hallazgos, seguramente para venderlos por cualquier cantidad mínima de dinero y comprar cualquier tontería. Nosotros preferíamos conservarlo como recuerdo o trofeo de ese día. No quiero perderme en detalles que no son importantes, así que les diré que los días pasaron normalmente. Nosotros seguimos jugando como todos los días, yendo a la escuela, haciendo nuestros deberes en casa. Nuestra vecina nos contaba que para ella era muy difícil no poder usar aquella esclava porque era muy bonita y se la quería poner, le daba mucha curiosidad, quería presumirla. La había limpiado, no sé con qué líquidos, o soy solo con agua, con unos trapos, y dice que había quedado hermosa. Pero solamente se la podía poner en la noche,
un ratito, nomás para vérsela puesta y luego se la quitaba para volverla a guardar. Por mi parte, mi moneda y la de mi hermano la habíamos guardado debajo de nuestras camas. No sé por qué siempre pensamos que es un buen lugar para esconder las cosas cuando somos pequeños, siendo que es el primer lugar donde se va a revisar, pero bueno, éramos niños. Entonces empezaron los fenómenos extraños. Lo primero que yo noté fueron los susurros. En las noches se empezaron a escuchar susurros. Mi hermano y yo en este tiempo estábamos durmiendo en el mismo cuarto. Por algo que estaban arreglando en el cuarto de mi hermano, él se tuvo que venir a dormir al mío. Y desde la primera vez nos dimos cuenta los dos, o quizás los dos nos dimos cuenta en la misma ocasión, pero una noche estábamos trasnochándonos, hablando en voz baja para que no nos regañaran, porque este tema de dormir ahora los dos juntos se prestaba para estar platicando y a mi mamá no le gustaba que nos desveláramos a veces, nos regañaban. Ni siquiera recuerdo de qué estábamos platicando, pero recuerdo que clarito escuché afuera de nuestro cuarto, en la ventana, un susurro. Las dos camas quedaron acomodadas hacia los lados de la habitación y en medio, frente a la puerta, había una ventana. A un costado de las camas, pues estaba la ventana. Si mi hermano o yo nos sentábamos en nuestras camas, quedábamos de frente uno del otro y si yo volteaba a la derecha y mi hermano volteaba a la izquierda, veíamos esta ventana. Debajo de la ventana había un mueble que los dos usábamos. Teníamos un buró donde ambos ponemos nuestras cosas y ahí mismo tenemos una lámpara. Pues esa noche estábamos platicando y yo estaba hablando cuando escuché un susurro. Claramente venía de la ventana, era muy claro, era muy obvio, el cuarto no era muy grande y de dónde más podía venir. Recuerdo que me callé inmediatamente pensando que podrían ser nuestros padres afuera de la habitación. A veces nos trampeaban, para ver si estábamos dormidos o no. Mi hermano también se quedó callado y vi que tenía los ojos muy abiertos, estaba poniendo atención, al igual que yo. También lo escuché, pero creo que venía de afuera, me dijo mi hermano. Los dos juntos nos medio enderezamos y nos intentamos asomar por la ventana. Recuerdo que estábamos teniendo mucho cuidado. Mis padres les digo que se enojaban mucho cuando nos desvelábamos, así nomás sin motivo. No veo nada, me dijo mi hermano, cuando escuchamos pasos afuera de nuestro cuarto y vimos pasar a mamá y a papá por la puerta de nuestra habitación, por dentro de la casa. Yo sé que no les describí exactamente la casa como es a lujo de detalle, pero era imposible que hubieran llegado tan rápido si estaban afuera de la casa hacia adentro. Alguien estaba fuera de la casa, eso era obvio. Recuerdo que le llamé a papá y lo primero que hizo fue cuestionarme sobre por qué no estaba dormido, pero cuando le dijimos lo que habíamos escuchado, rápidamente salió al patio, encendió la luz, después salieron algunos otros vecinos, pero nadie había visto nada ni escuchado nada, ni encontraron huellas al estar buscando. Por algunos días este fue un tema de chisme y de preocupación entre la gente mayor. Nuestra amiga, la vecina, nos dijo que ella había comenzado a sentir cosas extrañas en su cuarto, que no nos había dicho nada porque pensaba que eran tonterías, pero que ella notó que desde el evento del cofre empezaron a pasar cosas. Ella nos contaba que por las noches notaba que su cuarto se ponía extrañamente frío, que la sensación de ser observada era constante en la noche y que en una ocasión ella despertó en el transcurso de la noche y vio a alguien salir de su cuarto. Le vio la espalda, una persona que solo pudo verle la espalda mientras caminaba hacia afuera. Fue muy rápido, pero ella dice que cuando despertó se sentía este frío extraño y cuando esa figura salió de su cuarto, la temperatura poco a poco empezó a subir de vuelta. Debo decir que donde vivimos nosotros no es un lugar frío, es muy raro que haga frío y en esas fechas no tendría por qué hacer frío. Otro día nos quedamos los 3 niños afuera de nuestras casas hasta tarde. Estábamos solos sentados platicando, a decir verdad. Recuerdo claramente que estábamos hablando de este tema de los fenómenos paranormales. Nosotros no éramos ningunos tontos ni éramos ajenos a todo esto. Claro que ligamos todos los eventos a nuestro desentierro del tesoro. Era más que obvio que empezó a suceder justo después de que habíamos abierto aquel cofre. A nuestra vecina los eventos se le salieron de control. Una noche ella contó que se le había subido el muerto, que despertó y no podía moverse y que sobre ella estaba aquella figura que había visto salir de su habitación. Era una figura blanca, una figura de humano, pero que no tenía rasgos en su cara. Era como una cara genérica, así nos las describió, algo así nos dijo. Estábamos hablando de este tema y además de cómo no podíamos decirle a nuestros papás, de por sí ya nos iban a regañar por no haberles mencionado lo del cofre,
por haberles escondido las monedas, y ahora que todos los vecinos empezaban a ponerse paranoicos porque hubo gente que hasta decía haber visto ese fantasma entre los patios de la casa, que caminaba entre las casas. Se empezó a correr la voz, empezaron a hablar, empezaron a hacer rezos, pero las cosas no desaparecían, los fenómenos seguían allí, y nosotros sabíamos por qué. Nos iban a poner una regañada si le decíamos. Recuerdo claramente que mi hermano estaba sentado frente a mí haciendo un hueco en el piso, para no variar. Ese día que estamos ahí sentados les platico esto, y lo recuerdo porque le dije: si sacas un cofre de la tierra otra vez, te voy a partir la cabeza, te lo voy a agarrar y te lo voy a reventar en la cabeza. Todos nos reímos y al mismo tiempo guardamos silencio. Todos nos reímos, pero al mismo tiempo nos callamos casi al unísono. Escuché detrás de mí el susurro inconfundible que tantas veces había escuchado ya. No puedo decirles que mi hermano y mi vecina lo escucharon también, pero lo que sí les puedo decir es que todos nos callamos al mismo tiempo, nos giramos hacia la misma dirección al mismo tiempo y nos pusimos de pie para salir corriendo al mismo tiempo. Justo de donde habíamos desenterrado el cofre, donde mi hermano lo encontró y donde entre los tres abrimos, vimos de pie a esa cosa que nuestra vecina describía, esa forma de ser humano blanca, parada. No sé cómo porque no tenía ojos, pero estoy seguro de que nos estaba viendo, y estoy seguro de que nos habló, que esos susurros provenían de aquel fantasma. No es algo que pueda explicar, pero es algo que puedo decirles que ahora, en ese mismo momento, estaba totalmente seguro. Al día siguiente nos pusimos de acuerdo, reunimos todas las monedas, también la esclava, le dijimos a nuestros padres lo que habíamos hecho. Sinceramente íbamos preparados para lo peor, para una regañiza que sería la madre de todos los regaños, pero no fue así. Simplemente nos pidieron las cosas y nos despacharon. Lo que sucedió después, yo lo supe, pero muchos años después. En tiempo real, en aquel tiempo, simplemente mi hermano y nuestra vecina continuamos viviendo, las cosas se calmaron y todo volvió a la normalidad. Pero mi madre me platica que ellos se quedaron con las cosas mientras decidían qué iban a hacer con ellas. Por más chusco que parezca, la madre de nuestra amiga las quería vender. Por suerte no se lo permitieron, porque ahora las molestias se le empezaron a pasar a mi padre, que era quien había conservado aquellas cosas. Dice mi madre que desenterraron el cofre de donde le dijimos que estaba enterrado, no tuvieron problema en hallarlo, pusieron las cosas dentro y las volvieron a enterrar. Ni ellos ni nosotros volvimos a escuchar susurros o a ver fantasmas. Lo que sí les puedo decir es que no faltó que nos prohibieran ir a aquella casa. Nosotros, por nuestra propia voluntad, no volvimos a acercarnos. Si me permiten, voy a enviar un saludo a Hermosillo, Sonora, la tierra natal de mi abuela, quien precisamente es la protagonista de esta historia. Mi abuelita ya no está con nosotros, así que me es imposible pedirle permiso a ella en específico para contar esta historia, pero quiero que sepan que le he preguntado a mi familia y ellos han estado de acuerdo. Además, que mucha gente que conoce a mi familia sabe de esto y no es ningún secreto. Mi abuela nació en una colonia que se llama El Saguaro, en Hermosillo, Sonora. Desde muy chica fue una niña muy amada, muy recatada, muy bien portada, como debía de ser una mujer en esos tiempos. Ella creció y se casó con mi abuelito. Tuvieron 2 hijos y una hija. Uno de mis tíos no pudo vivir mucho tiempo. Una vuelta de tuerca de la vida lo dejó fuera de la jugada a pocos años de haber nacido. Por su parte, mi tío y mi madre lograron encontrar una pareja de vida y partieron de la casa de mis abuelos, la cual debo decir que era una casa muy grande. Después de la muerte de mi abuelo, mi abuela se quedó en aquella casa llena de recuerdos y de cuartos vacíos. Pero fue demasiado para ella. La vendió y se cambió a otra casa más pequeña, una casa que estuviera más ad hoc para una señora mayor que vivía sola. No crean que ella tenía problemas de depresión, siempre fue una mujer muy enérgica, tenía solvencia económica, tenía 2 empleados domésticos, una chica que le ayudaba con los trabajos de casa de mujeres y otro que le ayudaba con los trabajos de hombres de la casa. Ella solía salir temprano a caminar por la ciudad. No compraba nada, si acaso un desayuno o alguna decoración para su casa, pero básicamente iba a platicar con sus amigas y a llenarse de energía de sol, según ella nos decía, cuando nosotros le preguntábamos el motivo de sus caminatas.
Les repito que ella no era la típica abuelita que se quedaba sentada en su mecedora toda la mañana y que se movía lento. Siempre fue muy enérgica, sus decisiones siempre eran finales y nunca las tomaba al vapor. Se levantaba temprano, se arreglaba, salía a caminar, hacía lo que quería hacer, volvía, siempre tenía algo que hacer y siempre estaba en movimiento. Pues a nosotros, sus nietos, y por supuesto también a sus hijos, nos gustaba mucho irla a visitar. Ella ya no tenía una gran casa donde pudiéramos correr y jugar, pero los nietos ya estábamos en la adolescencia y perfectamente podíamos sentarnos en una mesa a jugar lotería o simplemente a platicar sobre la semana con ella. Ella, además, era una excelente conversadora. Su compañía era muy agradable para casi todos. Déjenme contarles un poquito sobre la distribución de esta nueva casa donde mi abuela vivía. Era una casa muy pequeña, sí, pero no por eso era poco elegante. Mi abuela la arregló antes de irse a vivir ahí. Cuando murió mi abuelo le dejó un buen dinero a ella y con la venta de la casa grande tenía dinero de sobra para vivir el resto del tiempo que le quedaba. Sus hijos nunca le pidieron dinero, a decir verdad, le daban de vez en cuando a mi abuelita. Mi abuela no lo necesitaba, pero ella lo aceptaba con todo gusto porque sabía que era un regalo de amor hacia ella. Esa casa tenía 2 habitaciones, no más, una que usábamos a veces si nos queríamos quedar a dormir, los nietos o sus hijos. Este cuarto de invitados tenía 2 literas, por lo que sin problema nos podíamos quedar 4 personas. Ese era el cuarto de invitados. El cuarto principal era un poquito más grande y simplemente tenía una cama individual y su closet. Ahí es donde mi abuela dormía, donde ella pasaba sus días. Ambos cuartos tenían una ventana rectangular que daba vista hacia el patio de atrás. Había un solo baño en la casa, una sala comedor y una mini cocina. Tenía enfrente un pequeño jardín y un espacio donde podías poner un carro, pero como mi abuela no manejaba, lo tenía muy bien acomodado para recibir visitas. En la parte de atrás había otro pequeño patio, pero allí no había sillas, más bien era como que el espacio donde mi abuela guardaba las cosas que usaba de vez en cuando, que no las usaba frecuentemente. Le mandó poner un tejabán y muchos anaqueles en la parte de atrás. Aunque no tenía mucho, mi abuela no era una persona acumuladora ni compradora compulsiva. La puerta de enfrente de la casa da directamente a esta sala comedor y se puede ver perfectamente hacia adentro de la casa si estás en el porche de enfrente. Hay otra puerta que está en la casa en un costado por la cual puedes acceder al pasillo de servicio, por el cual puedes llegar hasta la parte de atrás. También por enfrente se puede llegar hasta atrás. Pues nosotros estábamos en una ocasión sentados con mi abuela en la parte de enfrente, en este porche donde iba este carro que no existía, a un lado del jardín. Estábamos esperando una comida que habíamos encargado, riéndonos como siempre de lo que le había pasado a uno, y luego otro encontraba otra charra. Estábamos solamente en familia, o sea, mi padre, mi madre, mi hermano y un servidor. Ese día fue el día que para mí esta historia comienza. Sentado junto a mi abuela, mirando hacia la casa, dándole la espalda a la banqueta, teniendo de frente a mi madre y viéndola a ella, veo que alguien se asoma desde la casa de mi abuela. Era una niña, un cuerpo muy bajito, de altura, no era alto, se veía que era una niña. Se recargó en la puerta de la entrada y asomó medio cuerpo y la cabeza, muy tímidamente, como para ver quién estaba afuera. Era una niña de unos 7 años, con un vestido muy sencillo, color café marrón, con algún detalle de flores. Recuerdo que era una niña muy bonita, su cabello era entre dorado y café, ondulado, agarrado en una trenza que le caía por un hombro hacia la parte de enfrente. Levanté mi mano y saludé a la distancia a aquella niña. Mi abuela no nos había dicho que estuviera sola, pero tampoco nos dijo que estuviera acompañada. Digo, no era su obligación decirnos si había alguien o no. Es su casa, no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Así que no le di importancia y saludé a la niña. Mi madre volteó rápidamente, pero para cuando mi madre volteó y yo terminé de levantar la mano, la niña se había vuelto a meter a la casa rápido como corriendo. Mi abuela se me quedó viendo fijamente y mi madre me preguntó que si a quién saludaba. Mi papá y mi hermano habían salido a la tienda por un refresco para la comida que estábamos esperando, así que mi madre, al igual que yo hace unos segundos, dábamos por hecho que estábamos solo nosotros 3 en la casa. Mi abuela solamente dijo: no quiero que vayan a hacer un escándalo, les voy a contar. Mi primer pensamiento
fue creer que mi abuela tenía alguna especie de visitante romántico o secreto, un galán que había venido a verla y que venía acompañado de su nieta, y que los tenía escondidos en la casa para no dar explicaciones. ¿Por qué pensé esto? No lo sé, pero recuerdo que esa fue mi primera impresión. Pero cuando mi abuela empezó a platicarnos sobre esta niña, mi mamá y yo nos quedamos boquiabiertos. Y primero las cosas eran entre risas y chistes, nos burlábamos de lo que nos decía, le poníamos atención, pero nada serio. Pero conforme mi abuela avanzaba en la conversación, la cara de mi madre, y estoy seguro que la mía también, se estaban poniendo más serias. Las preguntas tomaron un carácter cada vez de menos broma. Mi abuela ese día nos contó que esa niña estaba en la casa cuando ella llegó. Empezaron a sentirse algunos fenómenos que a leguas se notaban que no eran normales. Ella sentía que había alguien en la casa con ella, a veces estaba en su casa y sentía que la estaban viendo, o mejor dicho, se sentía acompañada. Ella platica que en varias ocasiones iba llegando a su casa y escuchaba pasos al fondo, en el cuarto de los invitados. Entonces empezó a hacer bromas sobre esto. Ella no pensaba que estuviera acompañada, por supuesto. Ella nos dijo que pensó que su cabeza le estaba empezando a fallar y empezó a bromear ella sola con ella. Le digo que mi abuela era muy particular. A su llegada decía, ya llegué, y cuando se iba le gritaba, ya me voy. Empezó a hablar sola en su casa como si estuviera acompañada, pero de broma, y conforme sus bromas iban aumentando, los fenómenos hacían lo propio. Las puertas se abrían o se cerraban en las noches, a veces encontraba cosas movidas dentro de la casa. Recuerdo muy claro que dijo, yo pensé que el alemán ya me había alcanzado, el tal Jaime. Mi abuela siempre tuvo un humor medio raro. Según ella, estaba empezando a imaginarse todo esto, pero todo cambió un día que en la mañana se levantó al baño y de reojo vio a esta niña en el cuarto de invitados. Según sus palabras, se asustó muchísimo. Se asomó de vuelta y no vio nada. Le habló a la policía, vinieron y revisaron y no encontraron nada, ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta. Ahí no había nadie, pero mi abuela juraba haber visto a esta niña. Entonces se preocupó más y se preocupó en serio, porque según ella podía vivir escuchando y sintiendo cosas raras, pero verlas ya era otro asunto. Nos contó que siguió viendo a aquella niña por la casa. Siguieron las cosas moviéndose del lugar. Continuaba la sensación de estar acompañada, pero ella ya no bromeaba. Le quitó toda su atención al asunto y se preocupó. Al parecer la visión de aquella niña le hizo tomar con más seriedad la posibilidad de estar perdiendo la razón. Sin embargo, todo dio otro giro. Esta historia da otro giro cuando una amiga suya que vino de visita a su casa, estando sentadas en la sala, le preguntó, Griselda, ¿tienes algún nieto aquí en tu casa? Acabo de ver a una niña así y así y asá pasar de un cuarto a otro. Mi abuela se puso muy nerviosa porque la descripción que le dio de la niña era idéntica a lo que ya estaba viendo desde hace días atrás, idéntico a lo que yo les describí hace un momento. Mi abuela dice que no sabía si llorar de alegría o llorar de miedo. Gracias a Dios, la fortaleza de mi abuela la ayudó en ese mismo momento. Por supuesto, tuvo mucho que ver que la persona que visitó a mi abuela era muy cercana y le pudo comentar absolutamente todo. Compartió toda la experiencia, todo lo que le había estado pasando, desde los pasos, las sensaciones, los objetos movidos, las puertas que se abrían y se cerraban, y cómo empezó a ver a la niña. Su amiga le dijo que debía ser algún fantasma que por alguna razón estaba en esa casa. Mi abuela nos dijo a nosotros, no sé por qué, no me dijeron nada cuando me vendieron la casa, pero no sé si sea un tema que se platique cuando estás vendiendo una propiedad, pero yo he escuchado que cuando haces remodelaciones grandes a las casas, puedes despertar energías que están dormidas, y mi abuela, antes de entrar, hizo muchas adecuaciones. Entonces simplemente se lo atribuimos a eso. Pues bueno, mi abuela, si es que hacen memoria, había perdido un hijo cuando este muchacho era joven. Mi tío se llamaba Paul, y a esta niña que vivió con mi abuela se le hizo buena idea empezar a llamarla Paula. Entonces las bromas continuaron, pero dejaron de ser bromas. Empezaron a ser Paula, buenos días, Paula, buenas tardes, Paula, ya me voy, Paula, ya llegué. Ahora, al despedirse, lo hacía por su nombre, y ¿saben qué? Empezó a suceder algo muy extraño, porque dice mi abuela que los fenómenos fueron en aumento después de que le puso nombre a esta niña.
Ahora, en las mañanas, a veces podía detectar el olor a flores, otra vez ese olor a flores se vuelve a mencionar. O en las noches antes de dormir, una risa de una niña. La empezó a ver más seguido. No es que se abrazaran tampoco, que desayunaran juntas en la mesa, pero dice que la podía ver pasar por un lado suyo, de reojo, o la escuchaba andar por la casa, la escuchaba reírse, correr, jugar. Aquel fantasma o aquella presencia se volvió una compañía para mi abuela en su nueva casa. Desde que nos contara a nosotros todo este asunto, la familia empezamos a verla también. No sé si nos sugestionamos por lo que nos contó mi abuela, pero en varias ocasiones muchas personas que no sabían del tema describieron a Paula exactamente como lo hicimos todos. Veíamos a la misma niña, no había mucho margen de error y Paula parecía que quien fuera cercano a nuestra abuela le permitía verla y le permitía conocer su historia porque obviamente preguntaban por esto. Mi abuela enfermó y sus últimos 2 meses de vida vivió en casa de mi tío. Allá íbamos todos a ver a mi abuelita. Mi abuela permaneció con su voluntad y temple fuerte hasta el último de sus días, pero lo curioso es que mi abuela no quería irse de su casa. Mi tío quería llevársela a su casa para poder atenderla allí, pero a menos que mi tío le diera permiso de llevar a Paula con ella, no se iría. Y a regañadientes mi tío, quien aceptaba totalmente la existencia de Paula, aceptó que mi abuela y su fantasma fueran a su casa. Todo esto pues para estar al pendiente de su mamá. Mi abuela murió en casa de mi tío, pero mi tío, mi tía y mis primos juran que en varias ocasiones vieron a Paula sentada junto a mi abuela y en las noches escuchaban que mi abuela hablaba, aparentemente sola, porque a veces escuchaba también una voz extra dentro de la habitación, una voz de niña, una risa de niña. La casa que era de mi abuela hoy la ocupa uno de mis primos. Ya no visitamos la casa como antes, pero mi primo jura y perjura que Paula aún se deja ver y se deja escuchar en esa casa. Hola, espero que estén teniendo un buen día y si es que están pasando esta historia en su canal, quiero agradecerles por ese gesto y a toda su audiencia también les agradezco por estar escuchando esta corta historia. Espero que disfruten escuchando. La sangre de las mujeres de nuestra familia siempre ha estado llena de misterio y de sensibilidad, así le llamamos nosotros. Las historias son muchísimas. Ha habido mujeres que han tenido una gran sensibilidad para detectar energías de otros planos, otras que han tenido esta oportunidad solamente 1 o 2 veces en su vida. Otras mujeres han sido asesinadas, otras han terminado en la locura por no saber controlar lo que ven o escuchan. Pero esta capacidad viene en la sangre de las mujeres de mi familia. Hay muchas historias de diferentes mujeres dentro de mi familia, si quieren yo después les cuento algunas, pero sobre quien les quiero hablar es sobre mi hija Amelia. Ella es mi hija y se dedica a la sanación espiritual. No es sensible, ella es hipersensible. Desde que era muy chiquita no la podíamos llevar a lugares donde hubiera mucha gente, porque desde bebé ella podía sentir cosas, aunque ella ni siquiera era consciente de lo que le pasaba. Para su buena suerte, esta habilidad ya fue descubierta algunas generaciones antes. Yo no fui tan agraciada con este don. Tengo lo mío, pero ni de cerca al nivel de Amelia. Mi madre también tiene más sensibilidad que yo. Ella me condujo en la vida para aceptar mi don y para no temerle. El padre de Amelia no aguantó mucho con nosotros. De hecho, no aguantó ni un mes después de saber que ella venía en camino. No diré que es bueno, no diré que es malo. Solo diré que así debía de suceder las cosas. Así es como pienso yo. Porque antes de que naciera mi hija, mi madre ya nos había dicho que debíamos vivir en su casa. Rentamos mi antigua casa y nos mudamos con mi madre. Según ella, con la experiencia que yo tenía, sería muy difícil guiar a Amelia en la vida, en quien ya sentía, aún antes de nacer, una gran sensibilidad. Cuando nace mi hija Amelia, mi madre se enfocó en darle tratamiento energético, a protegerla de sus alrededores. No cualquiera la podía cargar, es tan sensible que si la tocas te puede hacer daño a ti. Bueno, al día de hoy no, porque ya lo controla, pero de bebé sí, ella no controlaba sus capacidades. Por este motivo mi madre desde muy pequeña le enseñó lo que iba a ver, lo que iba a sentir, y también le enseñó a usar su don, cómo poder usarlo para ayudar a las personas. Amelia tenía infinidad de seres alrededor suyo,
Nos describía con lujo de detalle a todo tipo de seres espirituales, a los hombres sombra, fantasmas, a veces también demonios. Cuando alguien en la calle traía algún ente pegado, ella nos lo decía. Y también aprendió desde muy joven a despachar a estas entidades negativas, a despedirlas de donde no eran bienvenidas. Les repito que yo no tengo las mismas capacidades que Amelia, a pesar de tener un don también yo, pero con ella he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que hay más seres buenos que malos, pero generalmente los buenos no hacen nada, no son percibidos, solo acompañan a sus seres queridos, los ayudan, los apoyan y por eso no los notamos. A los que sí notamos es a los malos, los que andan haciendo ruidos, travesuras, maldades, pero son más buenos que malos. De hecho, con solo hablar con Amelia ya se siente una vibra muy curiosa, una energía muy neutra, y no es solo mi opinión, no vayan a decir que soy mamá cuervo. Todos quienes la conocen opinan igual, aunque no sepan de sus habilidades. Pues bueno, la historia que les quiero contar es una historia muy bonita y enternecedora, por lo menos así la sentí yo. Es la historia de la que en un tiempo fue la mejor amiga de Amelia, mi hija. Amelia tendría alrededor de 6 o 7 años, ya era conocedora de muchas cosas, ya sabía perfectamente diferenciar entre una persona viva y un espíritu. También podía diferenciar entre espíritus buenos y malos. Es más fácil para los sensibles hacer esto, porque hay personas que no conocen del tema y aún así logran tener visiones, ven imágenes, apariciones de entes energéticos, y esta visión, esta apariencia los puede confundir. Pueden pensar que son buenos por parecer niños o personas con un semblante amable, y puede ser que no sea así. Amelia no sufre de esto. Ella distingue perfectamente una cosa de otra, porque puede sentir su energía, y es así, no hay como ocultarla. Aunque tengas la forma de un niño, si tienes una energía negativa, Amelia lo detecta. Amelia te detecta. Pues Amelia empezó a tener a esta amiguita espiritual que se llamaba Rosy. Así nos dijo Amelia que se llamaba. No era raro que Amelia tuviera a estas amigas o amigos. Podían ser personas mayores, hombres, mujeres. Estos seres se ven muy atraídos hacia las personas sensibles, y Amelia es como un parque de diversiones para ellos. Es alguien que los atrae de manera desenfrenada, como azúcar y hormigas. Había ocasiones que estos seres duraban días y luego simplemente se iban. Amelia los corría, por decirlo de algún modo, los ayudaba a transicionar, a cruzar hacia el otro lado. Ella sabe que no deben quedarse mucho tiempo, es malo, y les obligaba a irse. Pero con Rosy todo fue muy distinto, y fue así porque fue el primer fantasma, vamos a llamarlo así, que Amelia atrajo y que era de su edad, o que por lo menos tenía intereses parecidos a los de Amelia. Amelia, por su misma condición, nunca ha tenido muchas amigas. Su mismo don aleja a las personas, ya sea porque no lo entienden o porque las personas tienen mala energía y la repelen. El caso es que Amelia ha sido una niña solitaria desde siempre, y Rosy vino a cubrir este espacio, este vacío. Duró muchísimo tiempo junto a Amelia. Recuerdo que a veces veía a Amelia correr de un lado para otro riéndose. Yo sabía que estaba jugando con Rosy, mi madre también lo sabía, no le decíamos nada. Sabía también que le contaba cosas. De verdad hizo una amistad muy bonita con aquel espíritu. Pero hay cosas que no deben de suceder. Hay cosas que solo por el hecho de existir deberían estar prohibidas o no deberían de existir. Y una relación a largo plazo entre un espíritu y una persona viva no es algo que deba de existir, o por lo menos de persistir en el tiempo. Por ejemplo, sería diferente si aquel espíritu fuera un guía espiritual o un ángel guardián. Eso es distinto, pero no era el caso. Mi madre lo sabía, y Amelia, a pesar de no decir nada y de estarse haciendo tonta, también lo sabía. De hecho, en pláticas Amelia nos contaba que a veces su amiga se comportaba de manera extraña, y esto tiene que ver con la permanencia de la energía en un plano donde no debe de estar. La energía debe fluir en cierto sentido porque hay reglas que nosotros no escribimos y no entendemos, pero simplemente el universo así es. Amelia empezó a contarnos que Rosy se veía desganada, sin fuerza, triste, empezó a portarse indiferente con Amelia, su estado de ánimo empezó a cambiar, pero cuando tuvimos que intervenir, de verdad, fue cuando vimos que esa energía que Rosy estaba generando ahora se estaba pasando hacia Amelia.
También vimos que se estaba portando muy extraña, la notamos con principios de depresión, no podíamos permitirlo, una persona como Amelia debe de ser cuidada, debe ser guiada. Así que hablamos con ella para que le dijera a Rosy que debía trascender, que no podía quedarse más aquí con nosotros, debía cruzar y seguir su camino. Amelia se empezó a poner muy mal, su depresión avanzaba, se puso caprichosa, era obvio, también es una niña, y ella no quería dejar a su amiga. Probablemente la amiga tampoco quería irse. Nosotros tuvimos que hablar con ella para que la ayudara a cruzar, pero Amelia no quería hacerlo. Pasamos por un berrinche que duró muchos días, y la salud mental de Amelia seguía decayendo. Sin embargo, con el paso de los días, Amelia iba cediendo. A pesar de ser lo que ustedes quieran que sea con respecto a su don y a sus capacidades, también es humana y no hay borracho que trague lumbre. Se empezó a sentir mal y ya no quería sentirse mal. Su naturaleza humana le hizo entrar en razón y decidirse por despedir a Rosy por el bien de la propia Amelia. Mi madre preparó la casa y empezamos a apoyar a Amelia en su ritual. No sé bien cómo lo hace, solo les puedo decir lo que yo vi. Amelia se acostó en un sillón, cerró sus ojos y empezó a moverse como si estuviera soñando algo feo. No sé si han visto cómo las personas que sueñan algo feo dan pequeños saltos y a veces fruncen la cara cuando están dormidas, como si algo les molestara. Pues lo mismo estaba haciendo Amelia. Después, algunas cosas de los alrededores se cayó una foto por aquí, un vaso por allá. El ambiente se puso muy pesado, muy denso, había una energía rara. El aire daba una sensación de estar tenso. No sé si me puede explicar. No sabía explicarles bien lo que sentí ese día. De repente, Amelia dio un grito muy fuerte, un grito de dolor, de sufrimiento, y unos segundos después, un olor súper agradable a flores, a mar, a bosque. Las tres nos soltamos llorando. ¿Por qué lo hicimos, mamá y yo? No lo sé. Puedo entender a mi niña que se despidió de su amiga, pero nos inundó un sentimiento reconfortante y de mucho amor que hasta nos hizo llorar. Sabíamos y entendíamos por qué Amelia estaba llorando. Había perdido una amiga. Aún sabiendo de que había hecho algo bueno para Rosy, su sentimiento de pérdida no creo que haya desaparecido. Esta historia tiene un fantasma, un espíritu en él. Pero me gusta pensar que esta historia es sobre Amelia y cómo mi hija aprendió que debes de hacer las cosas correctamente para que no dañes a los seres queridos que te rodean. Muchas gracias por escuchar. Como todas las semanas, queremos agradecerles por haber llegado hasta este punto del video, por compartir nuestras historias, por enviarnos sus historias. Nosotros con todo gusto les vamos a dar voz aquí de la mejor manera que podamos. Espero que no los haya molestado mucho mi moquera, estoy un poco enfermo, ya vamos de salida. Y como cada semana queremos agradecer a las personas que comentan nuestros videos. Queremos empezar con Carol Soto 72, Kiri Ellison, José Antonio Perusquía, a mi buen amigo Chuy Severino, a mi buena amiga Luz Minas, Anabel, que nos escucha desde Argentina, María Elena Castro, y a un usuario nuevo que yo no había visto, se dispone El Chacal. Bienvenido, amigo, espero que te gusten las historias. Y por supuesto a todas las personas que nos comparten en sus redes sociales, con las personas que creen que les puede gustar el contenido. Los invitamos dentro de 7 días otra vez a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo.